10 sorpresas en la bolsa y el SP 500 para el 2026 según UBS. ¿Y por qué Amazon se desploma hoy en la bolsa? Mi nombre es Jimmy Rocha y antes de comenzar con las noticias más importantes para el cierre de mercado para el día de hoy, vamos a revisar 10 sorpresas que nos podría traer el mercado para este año de acuerdo con la firma de analistas de UBS. La sorpresa número uno sería una fuerte subida del mercado seguida de una corrección. UBS pronostica un fuerte repunte bursátil antes de un eventual ajuste. Su escenario central situaría al MSCI Asia World en 1130 puntos a final de año, aunque advierte que se estarían cumpliendo varias condiciones típicas de una burbuja. Por ejemplo, la rápida adopción de la inteligencia artificial generativa ha impulsado el crecimiento anualizado de la productividad hasta el 4,9%. Y si la productividad aumentara un 2% a partir del 2028, el valor razonable del SP 500 podría incluso llegar a los 8.600 puntos. Sin embargo, una corrección podría verse provocada por una inversión excesiva en tecnología, un fuerte repunte de las rentabilidades de los bonos por preocupaciones fiscales o una aceleración del crecimiento salarial en los Estados Unidos derivada de la caída en la migración. La sorpresa número dos que nos podría dar el mercado para este año es una crisis de deuda soberana y máximos en las rentabilidades de los bonos. UBS proyecta que el rendimiento del bono norteamericano a 10 años podría alcanzar el 4% a fin de año, pero el escenario de riesgo contempla incluso que se supere el máximo previo, que es del 5,04%. El banco señala presiones populistas para aumentar el gasto público, incluida la propuesta de Donald Trump de pagos directos de $2.000 por persona antes de las elecciones de medio mandato. En ese contexto, la firma recomienda evitar acciones altamente apalancadas, más bien centrarse en mercados con finanzas públicas sólidas, como son Suiza y Taiwán, además de utilizar el oro como cobertura frente a la monetización de la deuda. Mi sorpresa número 3 sería que el crecimiento del PIB en los Estados Unidos sobrepasaría el 3% y llevaría a la Fed a dar marcha atrás con la reducción de las tasas de interés. En un escenario base de UBS, se estima un crecimiento del PIB norteamericano del 2,6 para este año, pero una sorpresa al alza por encima del 3% podría incluso llevar a la Reserva Federal a revertir los recortes de tasas que ha venido realizando. UBS calcula que cada aumento del 10% en la renta variable añadiría cerca de un 1% de crecimiento al PIB y que la inversión masiva podría aportar otro 1% adicional en el año. El riesgo sería un incremento más fuerte de lo previsto que impulse los salarios, reavive la inflación y beneficia a sectores financieros defensivos, provocando incluso una apreciación del dólar. La sorpresa número 4 sería que el sector farmacéutico supere el mercado. VS considera al sector farmacéutico como una posición neutral, pero el escenario sorpresa contempla incluso un desempeño superior. Se trata de uno de los sectores defensivos menos apalancados y con valoraciones aún atractivas. Entre los catalizadores se incluyen un dólar fuerte, el crecimiento salarial en los Estados Unidos que favorece sectores defensivos y el uso de la inteligencia artificial generativa para acelerar el desarrollo de medicamentos, reducir los costos y mejorar las tasas de éxito. La sorpresa número 5 sería que la tecnología e inteligencia artificial decepcionarían. Aunque el escenario central de VS pronostica que la tecnología y la IA sigan liderando el mercado con valores como Taiwan Semiconductor, ASML y Microsoft, el escenario de riesgo apuntaría a una desaceleración, pues el aumento de la competencia podría presionar los márgenes, especialmente ante los ratios precio-ventas elevados. Además, los márgenes excepcionalmente altos de Nvidia podrían no ser sostenibles a largo plazo. La IA además reduciría empleos de cuello blanco y la demanda de licencias de software, además de aumentar problemas de suministro energético que podrían añadir presiones en el sector. La sorpresa número 6 sería que los Estados Unidos rendiría peor que los mercados globales. El escenario central de UBS contempla que los Estados Unidos
supera levemente al resto del mundo en términos de moneda local, pero el escenario sorpresa apuntaría a un desempeño incluso inferior en dólares. El SP500 ya ha registrado su mayor ventaja frente al MSCI Asia World desde el año 2009 y el PER ajustado por sector en Estados Unidos llega a las 19,2 veces, excluyendo la tecnología. VS también advierte que Europa comienza a ofrecer un mayor atractivo relativo, mientras que los Estados Unidos tiene unos cambios regulatorios y una intervención política que podrían elevar la incertidumbre para las compañías. La sorpresa número 7 sería que el dólar continuaría debilitándose en el 2026. El equipo de divisas de UBS proyectaría una relación entre el euro y el dólar en 1,22 a finales del primer trimestre, antes de fortalecerse hasta el 1,14 a cierre del año. Sin embargo, el escenario sorpresa mantiene una visión bajista del dólar ante los elevados déficits fiscales, una posición internacional del dólar cada vez más cuestionada y críticas recrecientes a la Reserva Federal. UBS señala a la libra esterlina como una posible sorpresa positiva, apoyada en una mejor dinámica económica del Reino Unido, una política fiscal más creíble y entradas netas de capital. La octava sorpresa sería que la eurozona supere ampliamente las expectativas. UBS estima un crecimiento del PIB de la eurozona del 1,1% en el 2026, con el consumo creciendo el 0,9%. El escenario sorpresa plantearía un crecimiento cercano al 1,5%, respaldado por los PMI más sólidos y una tasa de ahorro aún elevada. La caída de los precios de la energía, un posible alto al fuego en Ucrania y una política fiscal más expansiva, especialmente en Alemania, podrían impulsar aún más la actividad económica en la región. La novena sorpresa es que India superaría los mercados globales. Aunque el escenario base ve a India limitada por valoraciones exigentes y disrupciones en servicios de telecomunicación e información, el escenario sorpresa posiciona a India como uno de los mercados con mejor crecimiento compuesto del PIB, duplicando incluso el ritmo de China. Las valoraciones se han normalizado un tanto. Los resultados empresariales vuelven a alinearse con los PMIs y una rupia más débil podría favorecer el comercio exterior, atraer inversión extranjera y mejorar las revisiones en los beneficios. La décima sorpresa sería que las acciones del cobre decepcionarían. Y es que VS mantiene una visión positiva con respecto al cobre como materia prima, pero advierte que las acciones mineras de cobre podrían quedarse atrás. Las valoraciones actualmente serían extremas. Por ejemplo, Southern Copper cotiza a más del doble del PER que SAP en el 2029. Además, cerca del 58% de la demanda mundial de cobre proviene de China, y el cambio hacia un modelo de consumo interno podría incluso reducir el crecimiento de la demanda de cobre. El sector minero aparecería un tanto saturado y sobrecomprado a nivel global. Ahora bien, revisando las noticias más importantes para el cierre de mercado para el viernes 6 de febrero del 2026, comenzamos revisando cómo las acciones norteamericanas han rebotado con fuerza en esta jornada. Hay que tener en cuenta que el índice S&P 500 rebota en la jornada un 1,9%, el Nasdaq sube un 2,18%, el Dow Jones sube un 2,47% y el Russell 2000 de pequeñas compañías incrementa nada menos que un 3,5%. Esto después de una semana complicada para el sector tecnológico. Mientras que durante todos estos días Wall Street reevaluaba los riesgos asociados a la disrupción de la inteligencia artificial y el elevado gasto de capital de las grandes tecnológicas. El Dow Jones ha liderado las subidas y ha superado por primera vez los 50.000 puntos, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq también han mostrado avances significativos. El rebote ha estado impulsado por los grandes valores tecnológicos como Nvidia, Broadcom y Tesla, aunque el sentimiento negativo persistió en algunas compañías, especialmente en Amazon, cuyas acciones han caído con fuerza después de anunciar un fuerte aumento en el gasto del 2026 y presentar unas previsiones decepcionantes. Por otra parte, el Bitcoin se ha recuperado por encima de los $68.000, aunque aún sigue camino de sufrir su peor semana desde el año 2022, lo que ha afectado a empresas expuestas a criptoactivos como Strategy,
que aún así ha logrado recuperarse con fuerza en bolsa en la jornada. Fuera del sector tecnológico, Stellantis se ha desplomado después de anunciar un costoso plan para reducir su apuesta por los vehículos eléctricos. De cara a la siguiente semana, el foco del mercado estará en el informe de empleo de enero, aplazado hasta el miércoles, en un contexto de señales de enfriamiento del mercado laboral norteamericano. Y es que una de las noticias más importantes del día es que Amazon ha sufrido una fuerte caída en bolsa después de presentar sus resultados. Y es que termina la jornada cayendo casi un 6%, después de anunciar un aumento muy superior a lo esperado en sus gastos de capital, principalmente destinados al desarrollo de la inteligencia artificial. Si bien AWS ha superado las previsiones con un crecimiento interanual del 24% en ingresos, la compañía anunció inversiones de capital por 200 mil millones de dólares para el próximo año, muy por encima de lo que esperaba el mercado, lo que ha generado una reacción negativa en los inversores. Y es que los analistas ya advierten que el principal riesgo es el elevado gasto en IA que no logre los retornos esperados, una duda que seguirá pesando sobre el mercado en todo este año. Y es que el mercado sigue mirando con recelo el aumento para algunos desmesurado de la inversión en CAPEX de las compañías tecnológicas. Recordemos que Meta ha anunciado inversiones por 125 mil millones de dólares, casi el doble que en el año anterior. Google anunció inversiones por 180 mil millones de dólares, que también corresponden al doble del año anterior. Amazon acaba de anunciar inversiones por 200 mil millones de dólares, que son 75 mil millones de dólares más que el año anterior. Microsoft anunció que va a invertir 145 mil millones de dólares en el desarrollo de la IA, mientras que el año anterior gastó tan solo 83 mil millones. Y Oracle ha anunciado una inversión de 55 mil millones de dólares para este año. Todo esto suma nada menos y nada más que inversiones en CAPEX de 680 mil millones de dólares tan solo para este año. A pesar de que los ingresos totales han superado las estimaciones, Amazon ha decepcionado en sus beneficios y en sus previsiones para el próximo trimestre, reforzando las dudas sobre la rentabilidad futura de sus enormes inversiones en inteligencia artificial. La acción incluso llegó a caer hasta un 11% en un contexto general de correcciones de las grandes tecnológicas. El mercado lo que teme con Amazon y con otras tecnológicas es que deje de ser unas empresas de alto crecimiento y estén más bien pareciéndose a unas compañías con márgenes ajustados, similares a lo que son las empresas minoristas tradicionales, lo que incluso podría llevar a perder todas las ganancias bursátiles acumuladas en el último año. Es que sin duda una de las preocupaciones del mercado es que las grandes tecnológicas norteamericanas siguen preparándose para un fuerte aumento en el gasto en inteligencia artificial en el 2026. El gasto conjunto de estas compañías supera los 650 mil millones de dólares, lo que implica un incremento entre el 67% y el 74% con respecto al año anterior. La mayor parte de estas inversiones en CAPEX se destinarán a chips de inteligencia artificial, servidores y centros de datos. Pero este ambicioso aumento de gasto ha generado escepticismo entre los inversores, que aún dudan de la rentabilidad a corto plazo de todas estas inversiones. Esto ha llevado a que durante la semana las acciones de Amazon, Alphabet y Microsoft hayan caído con fuerza, mientras que Meta ha reaccionado positivamente gracias al impacto que ya logra la IA en sus ingresos publicitarios. Los analistas coinciden en que la cautela es saludable y lo que refleja es un mayor escrutinio sobre la capacidad de las grandes tecnológicas para convertir la inversión en beneficios reales en un contexto de temores sobre una posible burbuja de la IA. Mientras tanto, los principales beneficiados en este ciclo inversor han sido los fabricantes de chips como Nvidia, Broadcom y AMD, cuyas acciones han subido con fuerza ante las expectativas de una demanda creciente de sus productos. Y es que precisamente en la jornada las acciones de Nvidia han repuntado con fuerza. Esto después de los anuncios de las grandes tecnológicas sobre un plan conjunto de inversión de más de 650 mil millones de dólares en infraestructura para IA. El valor de la acción llegó a subir hasta un 7,7%, recuperando las pérdidas recientes y añadiendo más de 300 mil millones de dólares a su capitalización bursátil. Aunque las acciones de las grandes tecnológicas siguen bajo presión,
Los inversores están rotando hacia compañías que suministran la infraestructura necesaria para el desarrollo de la IA. Por lo tanto, el rally en las acciones se ha extendido al ecosistema de picos y palas de la inteligencia artificial, como son las empresas de semiconductores como Broadcom y Marvell, además de empresas de almacenamiento de datos, proveedores en la nube y compañías ligadas a la energía, además de los centros de datos y tecnologías emergentes. Este movimiento se ha producido después de una semana de fuertes caídas en el sector tecnológico que también han sido motivadas por el sector a que los avances en inteligencia artificial, como los anunciados por Anthropic, erosionen los modelos de negocio del software tradicional. Revisemos ahora el cierre de los índices para el día de hoy. Como ya dijimos, el S&P 500 sube un 1,9, el Nasdaq sube un 2,18, el Dow Jones sube un 2,47 y el Russell 2000 de pequeñas compañías el 3,5. En España, el IBEX 35 sube un 1,1, el DAX en Alemania sube un 0,9, la bolsa en Inglaterra sube un 0,59 y el CAC 40 en Francia sube un 0,43. En los mercados emergentes, el Bovespa en Brasil sube un 0,48, la bolsa en México sube un 2,87, el Merval en Argentina sube un 1,5, el IPSA en Chile cae un 0,37 y el Colcap en Colombia sube un 2,14. Por el lado de las materias primas, hay una recuperación con el oro subiendo un 1,7, la plata sube un 0,32, el cobre sube un 1,06, el petróleo WTI incrementa el 0,36, el Brent sube un 0,58 y el gas natural cae 3,3%. Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones regulada en los Estados Unidos. Si te ha gustado el contenido del video, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.